¿Alguna vez te llamó la atención Madonna, querida abogada Mercedes Brites Zulus de Busó? ¿Te llamó la atención Madonna? ¿Alguna vez te detuviste a mirarla, observarla, bailarla? Porque no también a través de sus canciones. ¿Cómo te va? Bienvenida. ¿Qué tal, Bruno? Gracias por invitarme nuevamente. Yo siempre voy a estar las veces que me invitan, a no ser que tenga un impedimento. No. Pero voy a estar siempre porque me encanta tu programa, me encanta las entrevistas que haces. Muchas gracias. No, y la presencia tuya es muy válida, muy valiosa. La señora Mercedes de Busó fue ministra de la niñez y adolescencia. Hoy es el Día del Niño, entre paréntesis. Por eso también la invitamos a ella para que nos dé un panorama de cómo está nuestra niñez, nuestra adolescencia. Pero antes, lo de Madonna. ¿Te gusta vos Madonna a través de lo que ella proyecta, de su moda, de su música? No. ¿No te gusta? No me gusta, no es mi estilo. No es tu estilo. No. Pero nunca te llamó la atención ella. No. ¿No? No. Pero es una mujer que tiene mucho arrastre. Sí, pero el mío no tiene. El tuyo no tiene. Vos sos siempre muy así, tajante, directa, sin filtros. Sí, por eso soy ¿verdad? Licenciada en diplomacia. Por eso sos licenciada en diplomacia. Licenciada en diplomacia. Pero no sos nada diplomática al decir esto. No, porque hay veces que hay que ser como los chinos. ¿Ah, sí? Diplomáticos. Como los orientales, que ellos dan vuelta y vuelta para decirte la verdad, pero otras veces derecho viejo. Derecho viejo. Bueno, nos vimos con la doctora hace 2 noches o 2 días atrás en una exposición ahí en el Hotel Guaraní interesante sobre, bueno, Víctor Pavón, el abogado y economista, nos ha invitado. Él está también liderando un movimiento Libertad y República, un partido político, Libertad y República, y estuvo exponiendo él, y también se habló sobre el caso de Itaipú a través del ingeniero Cristaldo, ingeniero eléctrico, que dio una ponencia fabulosa, en fin, y la vi ahí a la doctora Mercedes Brites de Busó, y la invité justamente pensando en el día de la fecha. Hoy es el Día del Niño, por ese alto cargo que ella tuvo por mucho tiempo y por esa marcante manera de imprimir digamos, su poder político, ¿verdad? Porque nunca se dejó manejar ella, siempre cumplió a rajatabla con lo que la Constitución emanaba de ahí, de esa Carta Magna, a través del rol suyo de ministra, y eso llama la atención y por eso se la respeta a ella, entre otras cosas. O sea que es palabra mayor dentro de su ámbito esta doctora y madre de familia y paraguaya también, entre paréntesis, para romper así el hielo. 4 años de un gobierno, el de Mario Abdo. ¿Cómo vos analizarías estos 4 años, digamos? ¿Cuál sería así tu visión somera, simplemente, sin entrar en ningún tipo de detalles? Sino... Primero, agradecerte todos los elogios que me hiciste. Muchas gracias. No son elogios, sino verdades. Gracias. Y bueno, en cuanto, también quiero destacar que es muy importante, hoy conmemoramos la batalla de Costañú, en donde murieron 3.000 niños defendiendo. 4.000 dicen por ahí. No sé, 4.000, yo hasta 4.000, donde, bueno. Sí, 4.000 y 4.000 ya. Quiero decirte que niños, ¿verdad? Bueno, y eso, no hay nada que festejar en cuanto al Día del Niño. Al contrario, hay que conmemorar a estos niños que fueron patriotas, realmente, que es lo que falta. Hacer un mea culpa también, inclusive, ¿no? Sí. Y en ese momento ellos pelearon contra 20.000 hombres. Así mismo. 20.000 hombres. Y eso tiene un mérito, ¿verdad? Pertrechados hasta los dientes, esos 20.000 hombres. Los que sobrevivieron, los varones fueron llevados como esclavos al Brasil y las niñas como
fueron como sirvientes, ¿verdad? La niña como criadita a la Argentina. Entonces, esto hay que recordar porque en la Argentina y en el Brasil no estudian, no saben absolutamente nada de la guerra de la Triple Alianza. No tienen conocimiento. Yo te digo, porque hice la primaria, la secundaria en la Argentina y no tienen conocimiento. No se da. No se da eso. No. Entonces, nosotros sí tenemos. Pero creo que Argentina fue más condescendiente a través de la historia con nosotros, digamos, que los propios brasileños en ese aspecto. Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Pero nosotros tenemos la obligación de recordar, no con odio ni con resentimiento, sino que recordar el valor, la valentía de esos niños, ¿verdad? Y homenajearles, honrarles y tomar como ejemplo ese patriotismo que tuvieron ellos siendo tan jóvenes. Sí. Ese ejemplo que ellos dan es impresionante. En consecuencia, nosotros en este momento tenemos la obligación de ser patriotas, que yo no estoy viendo eso. Y esto que decía la señora que está diciendo Mercedes Brites de Buzó a Costañú, nos retrotraemos a 1869. Se libraba en el lugar conocido como Costañú la célebre batalla de los niños. 4.000 niños contra 20.000 aliados. Los niños héroes de Acostañú brindaron sus sonrisas, sus vidas por la patria en una de las batallas más desiguales y criminales ejecutadas por los invasores contra los paraguayos, ya en las postrimerías de la guerra contra la Triple Alianza que sostuvo Paraguay desde 1865-64 por ahí hasta 1870, el 1 de marzo. 5 años de lucha, 5 años de lucha, es muy se grave. Aniquiló a la población paraguaya, muriendo en Acostañú 4.000 niños. Esos niños fueron víctimas de una crueldad muy grande, ¿verdad? Fueron víctimas de nuestros vecinos que actuaron con toda hazaña. Sí, así mismo. Y hoy los niños paraguayos son víctimas de los políticos. Justamente, la siguiente consulta. Seguimos en las mismas condiciones. Pero todavía no me preguntaste, o sea, no me contestaste sobre estos 4 años, en una frase, 2 frases. ¿Es buen gobierno, mal gobierno, un gobierno que hizo mucho, que hizo poco, que hizo nada? Para mí que hizo poco. Tenía posibilidades de hacer, bueno, es mi percepción, ¿verdad? Tenía posibilidades de hacer mucho más. Le damos los 2 años de gracia de la pandemia, ¿verdad? Pero para mí el presidente de la República no es un líder. No es un líder, no tuvo nunca agallas para hacer los cambios que tenía que hacer inmediatamente. No hizo. La población, el pueblo, le reclamaba y le señalaba, le indicaba, y él se encaprichaba en no cambiar nada de la situación. Seguía en un statu quo impresionante. Eso en cuanto al gobierno le pondría un 2, dándole esos 2 años de gracia. Del 1 al 10 le calificaría con un 2. Del 1 al 5 nosotros usamos. Del 1 al 5, con un 2. Sí, con esos años de gracia, ¿verdad? Sí. A mí me parece... Del 1 al 5, 2, sí. Sí. Ahora, en la parte económica, estamos en un retroceso impresionante. Los préstamos que hizo son innecesarios. Se duplicó el dinero que se debe. Sí, la deuda que queda, ¿verdad? Como dijo el anterior, tuvo el economista, dijo una gran verdad. Pobre el que se viene a sentar en la silla de los López, posterior a Marito. También considero que no eligió a las mejores
a las mejores gentes Sí, para que le acompañara como su primer anillo, sí. para que este país pudiera salir adelante. Por eso no lo considero completamente líder. Hubo mucho nepotismo Sí. y en los lugares claves que yo considero, el Poder Judicial, la justicia, ¿verdad? La justicia. En general, La la justicia. tercera pata. ¿Mm? La tercera pata, que es la columna vertebral de toda democracia, ahí hay una deuda importante, muy importante. Él tenía una regia oportunidad de ponerle, por ejemplo, en la sala de parto, que es el Consejo de la Magistratura, que yo le digo sala de parto porque ahí nacen los ministros de la Corte, los jueces, los fiscales, el fiscal general del Estado, los defensores, en representación del Poder Ejecutivo, le puso a una persona que no tiene experiencia alguna en cuanto al ejercicio de la profesión, habiendo tantos. Eso hablando desde el desde el punto de vista del Poder Ejecutivo. Y en cuanto a sus ministros también. Puso ministros que como estuvo diciendo el que me precedía, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, creo que Friedman no tenía ni sexto curso terminado, algo así escuché que estaba diciendo el anterior, Friedman. Bueno, entonces, él parece que me da la impresión, debía muchos favores políticos. Y Paraguay nosotros no estamos para pagar los favores políticos, nosotros estamos para salir adelante. Claro. No estamos para... con respecto a las dos hidroeléctricas, ¿verdad? En cuanto a las dos hidroeléctricas internacionales. En cuanto a los royalties y los FONACIDE, no hay una investigación con respecto a dónde se fue ese dinero. Ese dinero es para una ayuda social, pero no veo yo que haya invertido la municipalidad en la educación, en retribuirle a cada municipio a su ciudad, ¿verdad? Se entrega la plata pero no hay resultado. Asunción es uno de los uno de los ejemplos más vergonzosos del mundo, porque en este año 485 que cumple en cuanto a fundación Asunción, cómo se presenta una ciudad que en 15 años cumpliría 500 años, ¿verdad? 500, y yo creo que es Paraguay es acá tendríamos que hacerle también un poco de homenaje a todos los que vivieron acá y lo que levantaron el Paraguay. ¿Sí? Primero empezando por un gran desfile, por ejemplo, mostrando cómo nació Asunción, cómo nació el Paraguay, que encabecen los indígenas, ¿verdad? Después los españoles, descendientes españoles que hicieron muchísimo, que vinieron. Esto, sí. Los italianos. Un homenaje. Un homenaje. Los brasileños. A toda la gente que vinieron a instalarse acá. Nosotros somos un crisol de raza, Bruno, un crisol de raza. Entonces, pero el aporte que han hecho toda esta gente, a mí lo que siempre me asombra y que destaco es la amistad que hay acá en el Paraguay entre los judíos y los árabes. Sí, eso es cierto. Acá no hay pelea, acá nosotros no tenemos esos problemas que tiene esos otros países. enconos y resquemores, ese tipo de cosas. No, eso no tenemos. Inclusive todo en ese barrio de ahí en Iturbe y Caballero, por ahí viven no sé, ya se mudaron, ¿verdad? Pero vivían muchos, convivían judíos y árabes. Sin ningún problema. Entonces, ¿por qué no hacerle un homenaje a toda esa gente, ¿verdad? Que vino, que dejó, que abandonó sus corriendo lugares originales. Sus lugares originales que vinieron de Europa para levantar este país. Yo te digo, como mi abuelo alemán, que vino de Alemania corriendo la miseria, la pobreza, en la Primera Guerra Mundial.
Sí. Así vinieron todos. ¿Pero qué? ¿Vinieron a sentarse? No, vinieron a trabajar. A trabajar. O vinieron a matear nomás. Vinieron a trabajar. A trabajar. Y trabajaron. Denodadamente de sol a sol. Sí, mi abuelo, por ejemplo, se instaló, te digo, en Arroyo Estero. Y formó estancia y trabajó duro. Entonces, yo creo que así fueron los italianos también, claro. Los españoles, los suizos. Los suizos, muchísimos suizos, sí. Italianos. Bueno, y en este momento calificarle, porque te dije yo al comienzo, te estaba diciendo que a mí me asombra con la cantidad de plata que entra en Itaipú y Yacyretá, que se repartan entre los directivos. Sí. Habiendo una pobreza que vamos a entrar en ese terreno porque aumentó la pobreza en Paraguay, al parecer, ya lo dijo acá el economista Rodríguez Tornaco, y lo va a enfatizar de vuelta aquí la doctora Mercedes Brites de Zulo, de Busó. Bueno, y a propósito, la Fiscalía allana la casa de Arnaldo Yucio tras imputarlo. Esto respecto a ese mundo judicial que hay que también rever de la A a la Z. El fiscal Osmar Legal lideró una comitiva esta mañana para allanar la casa del exministro del Interior, Arnaldo Yucio, quien manifestó a algunos medios de comunicación desconocer los motivos. El exfuncionario del Estado fue imputado por la Fiscalía. Aparentemente, el hecho tendría que ver con la investigación que se inició por su supuesto vínculo con el presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Márquez de Padua, quien aparentemente le alquiló una camioneta blindada para pasar sus vacaciones en Brasil. Pasadas las 7 de hoy, el fiscal en cuestión llegó al domicilio del ex ministro del Interior a fin de realizar el procedimiento. El fiscal legal había sido recusado en una oportunidad por Yucio, según él mismo lo manifestó. El fiscal Osmar Legal está a cargo del procedimiento y a él yo recusé en su momento. Esta es una vendetta, señaló Yucio. Yo estoy afuera de la casa, envié a un pariente mío que es abogado, pero no le permitieron ingresar porque no es mi representante. Yucio había alquilado presuntamente una camioneta de la empresa Ombú S.A., cuyo propietario es el supuesto narcotraficante Marcus Vinicius, motivo por el cual se abrió una investigación contra el ex ministro del Interior. Bueno, y acá dice Arnaldo Yucio, en este caso, si HC piensa que voy a arrodillarme por miedo a ser procesado por sus instituciones manipuladas o por miedo a las tapas de sus medios, está muy equivocado. Voy a seguir denunciando las fechorías del significativamente corrupto una y otra vez, cueste lo que cueste. Esto lo dice a través de un tuit o de varios Arnaldo Yucio. Se fiscalizó, hoy se allanó su casa a través de la Fiscalía, muy temprano, de este ex ministro del Interior. ¿Y qué decís vos de todo esto? Bueno, me parece muy bien que se investigue, ¿verdad? Precisamente es lo que necesitamos nosotros, que se sanee. Que se sanee. Porque no podemos seguir así con dimes y diretes, porque es de conocimiento, de público conocimiento, todo lo que está sucediendo, pero no está en nuestras manos. Nosotros no tenemos el poder que tiene la Fiscalía, que tiene la Contraloría General de la República, sí. Para controlar los ministerios, las instituciones. Y entonces, mientras nosotros sigamos con instituciones frágiles y donde reine el nepotismo, porque en la mayoría están los parientes
los hijos de los ministros en Yacyretá y en Itaipú, mientras hay miles de jóvenes muy preparados haciendo cola para tratar de y mucho más capaces también, ¿no? Sí. Bueno, entonces, esas son las cosas que a mí personalmente me revela, y creo que también a la ciudadanía, por lo que percibo, por lo que leo, por lo que escucho, porque yo trato dentro de lo posible de informarme, inclusive internacionalmente. Cuando nosotros salimos en CNN, me da vergüenza. Sí, ¿verdad? Te da vergüenza. Me da vergüenza porque acá hay gente muy capaces. Y con estudio, preparación, gente que está actualizada con la problemática nacional, la problemática latinoamericana y mundial. Sí. Entonces, por lo menos yo me anoto a cuántas conferencias hay, a todo lo que sea, y porque aparte que quiere siempre estar actualizada. Sí. Y estamos con esta invitada que, además de ser inteligente y proba, es bella, porque ella fue Miss Paraguay. ¿Sabían ustedes? En 1970, la señora que está conversando con nosotros fue Miss Paraguay, y una de las más lindas y más destacadas de los últimos años. Mercedes Brites Zulow de Buzó, además, fue exministra de la Niñez y Adolescencia, y también es licenciada en diplomacia y cursó el doctorado en ciencias jurídicas acá en la Universidad Nacional Católica, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, y trabajó como juez y ministra de la Niñez en el Poder Judicial y en el Ejecutivo. Bueno, ¿de Paraguarí? ¿Vos sos de Paraguarí? No. ¿Qué pasa con Paraguarí? No sé. Yo nací en la Argentina cuando mi papá estaba de diplomático. Sí. ¿Te acuerdas que yo te conté? Claro. Por eso yo soy paraguaya natural, no soy naturalizada. Sos paraguaya natural. Sí, por eso yo pude acceder a la magistratura y al Poder Ejecutivo como ministra. Sí. También puedo ser hasta presidente de la República sin ningún inconveniente. Qué bueno sería, che. Me encantaría, pero no tengo los medios. Bueno, está también, ¿sabes quién nos está sintonizando? Creo que ella está en Houston, en Texas. María Inés Capo Scherer, la querida María Inés Capo Scherer. Es capa ella en realidad. María Inés Capo Scherer está siguiendo la entrevista acá a la abogada Mercedes de Buzó, exministra de la Niñez y Adolescencia. Bueno, aumentó la pobreza en Paraguay. Sí. ¿Se puede corroborar eso? ¿Se puede? Sí, con estadísticas. Con estadística. Aumentó, y bastante profundamente, lamentablemente, aumentó la pobreza. Hay 301.932 paraguayos en extrema pobreza. ¿Es así, doctora? Sí, así es, según mis fuentes, ¿verdad? Sí. Y ¿te imaginas? Lo que te quería contar es lo siguiente. Según el Banco Mundial, considera pobreza las personas que viven con $2 al día. Pobreza al día. Pero acá hay gente que vive con $1. También dijo, eso lo dijo acá. Ahora te voy a decir. Pobreza extrema vive con $1 al día. $1, sí. $1, que al cambio son 6.000 guaraníes. No, 7.000 por ahí. Sí, por ahí. 7.000 y un poquitito, qué sé yo. Bueno, la vida de estas personas es totalmente cruel. Hay una desnutrición infantil y una esperanza de vida que alcanza hasta los 50 años. Había una imagen ahí de una niñita. Sí, yo te mandé. Sí, que sería interesante a ver si los ahí políticos. Está la imagen, mira, allá en la pantalla. Sí. ¿Qué representa esa imagen? A ver, ¿qué representa? Ahí hay una desnutrición tremenda. Esta es una niñita paraguaya que yo accedí a esa foto. Y nosotros tenemos un alto porcentaje de jóvenes y niños. Y hablando de esta cantidad, nosotros tenemos que
estos niños que están en estas condiciones, en una desnutrición, no van a tener la capacidad para aprender, para competir el día de mañana. No van a tener. Porque el ser humano necesita desde el vientre materno nutrición, vitaminas, para poder asistir a la escuela y poder entender, tener la famosa lectura comprensiva. ¿Qué es la lectura comprensiva? Es entender lo que yo leo. Y vos sabés que la vez pasada escuché en una emisora que habló un psicólogo tan importante, como yo tengo 2 nietas, una de 12, otra de 10. La de 10 es doctorísima, quiere ser presidente de la República. Sí. Y se perfila. Bueno, y te cuento, este psicólogo había manifestado que lo más importante para aprender matemática es lectura comprensiva. Porque así vos vas a poder comprender y hacer los cálculos. Claro. Y había sugerido, que yo me fui corriendo a comprar, había sugerido la novela de Harry Potter. Ah, sí, de Harry Potter. Que dice que eso le entusiasma a los niños y es un libro, el número 1, ¿verdad? Porque son varios números. El número 1 para comenzar a entender y comprender la lectura comprensiva, a entender lo que vos lees y a transmitir eso, ¿verdad? Entonces, bastante caro me salió porque es un libro, el que compré fue con láminas, de manera que mis nietas pudieran casi, creo que 350, algo así me salió, el número 1, para que ellos puedan leer y comprender. Entonces leen un capítulo, por ejemplo, y les digo yo, bueno, ahora me cuentan, a ver, quiero saber qué dice, qué pasó ahí. Y se manifiestan ellas, se manifiestan correctamente. Ahora, eso me gustaría, por ejemplo, tendría que ver, estoy mirando, observando qué posibilidades habría, porque Harry Potter es algo espectacular. Un gran trabajo, impresionante. Sí, impresionante. Y vos sabías que la autora corrobora lo que estoy diciendo. La autora estaba en la miseria. La autora, sí. Sí, la autora. Estaba en la miseria. En la miseria total. Y bueno, entonces vivía inclusive de un subsidio en Londres. Bueno, con respecto a eso, ella de repente se le prendió la lamparita y dijo, ¿por qué no voy a escribir un libro? Y ahora no sabe qué hacer del dinero. El dinero que tiene. Bueno, con eso te estoy diciendo que acá en la mente está nuestro disco duro, en donde nosotros podemos pararnos el día de mañana sobre nuestros 2 pies y poder salir adelante. Sin nada, sino simplemente hacer trabajar el seso. Sí, pero para eso necesitas vitamina, ¿cuándo? Desde el vientre materno, desde que es niño. Vamos a poner de vuelta esa imagen, por favor, porque esa imagen vale más que 1000 palabras, justamente, ¿verdad? Así que... Entonces, esta niña, por ejemplo, para recuperarse va a costar muchísimo. Aparte que la autoestima de esa niña va a ser bastante bajo. Es importante que acá yo considero que en dónde falló también Marito. En la falta de políticas públicas con respecto a las familias. Si nosotros no fortalecemos la familia, que es la base de la sociedad, difícilmente salgamos adelante. No hay una política pública con respecto a fortalecer a la familia. Entonces, aparte de la salud, de lo que vos puedas recibir y la educación que tengas, aparte de eso necesitamos el cariño. Pero para eso es importante que, porque yo no he visto en este gobierno ni en los gobiernos anteriores, que inviertan en esa alta población paraguaya que tenemos de niños y jóvenes, que inviertan para que salgamos adelante. 70% de la población de 7,5 millones es gente joven. Joven y niños. Y niños. Y niños.
tenemos 2 Y millones 800 se niños. supone que ahí hay que invertir, ¿verdad? Para que ellos... Hay que invertir porque si nosotros... En ese grupo etario hay que invertir, por supuesto. Así mismo. Si nosotros, por ejemplo, que tenemos... ¿Dónde está la mina de oro que nosotros tenemos? En la Itaipú. juventud. Ah, claro, en Itaipú. En Itaipú. Pero también en nuestra juventud Sí, es sí. una mina de oro si se Claro la que trabaja sí. bien. Ese es el capital humano que tenemos. Capital humano, claro. El capital humano. El capital que naturalmente nos dio, no sé, para quien quiera que es creyente Dios o nos dio la naturaleza, ¿verdad? De vivir acá, tenemos Itaipú y Yacyretá. Pero si ese 70% no estudia, no conoce, no sabe sus derechos, ¿cómo va a ir a reclamar? Era lo que estábamos escuchando la vez pasada en esa conferencia que dio Cristaldo, Sí. ¿verdad? Entonces, Ingeniero eléctrico Cristaldo. exactamente. Y cuando él Brillante. él estaba manifestando y vos dijiste, interveniste, me acuerdo perfectamente, dijiste, nosotros somos 7 millones 500, yo creo que somos 8 millones. Sí. En Nelson Cristaldo. Exactamente. Somos, creo que 8 millones de habitantes. Y vos dijiste, ¿cómo es posible que no podamos revertir? ¿Cómo no es posible que a la ANDE no le podamos reclamar el justo precio? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa? La ANDE que está manejada por, o sea, tiene 5.000 funcionarios versus los 7 millones y medio que yo dije en ese momento de población de Paraguay. ¿Cómo puede ser Eso que me gustó mucho. 5.000 personas manejen la suerte de 7 millones y medio de conciudadanos o de gente que vive en Paraguay? Esa fue o sea, lo que yo dije ahí. Intervención. ¿verdad? La intervención mía, sí. Sí, a mí me gustó mucho que me di vuelta y te dije, yo tengo la respuesta. ¿Cómo los 7.500.000 van a reclamar que le están metiendo la mano en el bolsillo? ¿Cómo van a reclamar y pedir sus derechos si no conocen? No saben. Entonces, lo que nosotros acá tenemos que hacer es una gran cruzada de manera que la ciudadanía en forma sencilla pueda entender la riqueza que tenemos con el agua dulce y podamos alcanzarle o quizás superarle a Dubái. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una tierra árida como tienen... Sí, tiene la gente allá del Asia Menor. Así mismo. Nosotros inclusive tenemos una tierra fértil, pero no tenemos sol, agua, energía. Nos falta cerebro. Industrias. Nos falta alguien con cerebro o varios Nosotros en este cerebros. momento Itaipú le está pagando a las grandes empresas de San Pablo. ¿Te acordás que había dicho él? Sí, Bueno, Cristaldo. Exactamente. Entonces, nosotros no podemos seguir regalando si nosotros necesitamos vender esas energías, pero por el justo precio. Sí, un precio justo, internacional, por supuesto. Lo que a nosotros nos convenga, y como soberanos que somos del 50% que nos corresponde, nosotros podemos poner el precio que nos gusta y que nos parece. En consecuencia, para llegar a ese logro, solamente y solo si podemos, si conocemos. Nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce. Si vos y esta gente joven que no es preparada, por supuesto que no tiene apetencia a nada que le pueda después favorecer como ciudadano. Vos viste en las condiciones que están. Claro, bueno, si vos tenés este vaso de agua ¿sí? que te va a calmar la sed y que vos podés inclusive repartir en varios vasitos y vender, ¿vos cómo vas a saber eso? Si vos no conocés qué es el agua, para qué sirve, que es una energía. Claro. Y que es fundamental porque el ser humano tiene no sé qué altísimo porcentaje de agua también, entre paréntesis. Así mismo. Entonces, 70%, algo así, 60-70% de agua, ¿verdad, Jorge? Sí, señor, 80%. ¿Eh? 80% de ¿viste? agua. 80%. Ahí hay un médico que va a venir enseguida.
80% de agua tiene el organismo humano. Bueno, el médico te va a decir después que lo que yo digo es verdad o mentira, si esa criatura tiene posibilidades de competir con un ingeniero en Mirá ahí Itaipú. Esa chica, esa No hace falta criatura. que sea ni pediatra, aunque sea médico nomás se va a dar cuenta. No, él es un gran médico Y bueno, entonces, nuclear. Guatana calcula. Bueno, entonces, nosotros tenemos que, reitero, una gran cruzada y dar a conocer el valor del agua, El valor del que es nuestro. Pero te imaginas, en nuestra agua, sí. tenemos tenemos el 50% en Itaipú y 50% en Yacyretá, del cual la Argentina a nosotros nos debe. No es que nosotros le debemos a ellos, están muy equivocados, no, pecha. Inclusive un tren que ellos se comprometieron a hacer para pagarnos los terrenos inundados, no hicieron. No hicieron. Y nosotros tampoco les reclamamos. Claro. Porque Es nuestra falta. Sí, vos te das cuenta cuando te das cuenta de la ignorancia, la capacidad de nuestros parlamentarios, ahora cómo estuvieron hablando, de la manera que se expresaban, de la manera en que desconocen totalmente. Pero ¿quiénes le votaron? Esta gente. Entonces, mientras nosotros sigamos teniendo Con ese tren de cosas, o en ese tren de cosas, con eso nos vamos a salir adelante. así mismo Tenemos que dar. Y es un país tan rico el nuestro y necesitamos cerebros. Yo económicamente no tengo dinero para hacer esa cruzada que me encantaría. Y también Pero me hay que apoyar tu idea, pero porque es sí, fabulosa. pero sí me comprometo en repartir los volantes, que tenga sea un tríptico, ¿verdad? Así simple, sencillo, que Ñamaera que está en la esquina vendiendo empanadas pueda entender. Una naranja dividido en dos, Brasil, Paraguay, y cuánto nos corresponde y qué podemos hacer con eso y Así de simple. Así de sencillo. Porque de lo contrario nosotros no vamos a salir adelante. Y la otra idea que yo tenía con Harry Potter era para despertar el interés, porque a los niños les moves por motivaciones, al ser humano adulto también, ¿verdad? Competencia en los colegios, entre colegios, ¿verdad? Entre diferentes colegios, competencia de lectura comprensiva sobre, por ejemplo, Harry Potter, que tanto le gusta a los niños, porque ellos están pendientes, mis nietas están, ay, Harry Potter es Lo máximo, sí. lo máximo. Claro. Entonces, lectura comprensiva, fabuloso. Competencia, ¿verdad? Entre diferentes colegios y darle un premio, un premio de, qué sé yo, libros para la biblioteca del colegio o otra cosa. A veces por el honor. No sé si porque mis hijos y mis nietas están en el San José, que son tan fanáticos, ¿verdad? Entonces, ellos por el honor te van a leer y te van a competir con orgullo, con ganas. Y lo más importante, bajar los impuestos. Bajar los impuestos, sí. Bajar los impuestos porque un Estado así tan grande que tenemos nosotros, que no sirve para nada. No sirve para nada. Que está 400.000 empleados públicos más o menos. ¿Te imaginas, Eguatana, calcular? Entonces, en esas condiciones... Asunción tiene 600.000 almas. Hace esa relación. ¿Te imaginas? Poquísimo. Bueno, y los impuestos son altísimos, altísimos. No, pagar a 400.000 personas. Si esas 4.000 personas realmente dieran algún resultado positivo a favor nuestro, en todo caso, Fermela Bush, nos callaríamos, sí. Pero no es pues así. No. Qué esperanza. Entonces, disminuir los impuestos de manera que disminuyamos también los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, en esa cantidad nosotros no vamos a salir adelante. Eso es misión imposible. Yo creo que en este momento necesitamos
patriotas que suban y los que votan se den cuenta que nada cae del cielo o pa' mala maná. O pa' mala maná. Entonces no tenemos tampoco por qué acrecentar nuestra deuda. Pero ¿cómo no entiendo? ¿Cómo vamos nosotros a endeudarnos con ese capital que tenemos nosotros de la energía eléctrica? Sí, increíble. Bueno, querida doctora Mercedes Brites de Busó, fantástica. Te quiero toda decir la la exposición cantidad tuya. de dinero acá, que ya me voy. Te quiero yo te decir- invito una siguiente vez porque es fabuloso tenerte. A ver, Debido al alto índice de corrupción que existe en el país, para eliminar la pobreza, necesitamos 2.850 millones de dólares. ¿Por qué te reís? No. Equivalente a un promedio anual de 238 millones de dólares. 777 millones de dólares combate a la extrema pobreza y desnutrición. sí. 2.073 millones de dólares corresponden a educación, que pagamos doble porque una es pública y la otra privada. Salud, pública y privada. Agua y saneamiento. Pero la verdadera ayuda no consiste meramente en respuestas paliativas de compasión inmediata. Eso de compasión, eso de así tipo Argentina, doy coi. Sino buscar las causas de la pobreza, que es eliminar los obstáculos. Esto saqué del libro de Juan Carlos, de Dani Mendonca. A Dani Mendonca, sí, Daniel Mendonca. Sí. Brillante, brillante, Sí, brillante. Yo le leo muchísimo a él. Sí, brillante. Entonces, nosotros, sí, esa cantidad de dinero necesitamos, pero para trabajar ahora. Y Pero bueno, no para el nepotismo. no, por supuesto. Ese dinero que se invierta en lo que yo te dije, en salud, en educación, bueno, ese dinero debe transparentarse. Debe ser transparente como establece la Constitución Nacional. No hay por qué enojarse. Tienen que rendir cuentas. Yo cuando fui funcionaria pública, al entrar y al salir, hice el informe de mi dinero y entré como salí. Bueno, y en Paraguay hay en extrema pobreza una cantidad impresionante la mitad de la ciudad de Asunción, 301.932 personas forman parte ahora de la extrema pobreza aquí en Paraguay. O sea que aumentó la pobreza y va en aumento y tenemos que hacer que pare la pobreza de alguna forma. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Seguí siempre inteligente, siempre vanguardista en tus ideas. Esa campaña, hay que apoyar esa campaña que estás queriendo hacer y yo creo que mucha gente te va a seguir. Y también mantenerte siempre esbelta y bella, como la buena mujer y sorprendente mujer paraguaya. Muchas gracias, Bruno, gracias por invitarme. Yo siempre voy a estar acá las veces que me requieras con mi pequeño aporte. Sí, un gran aporte el tuyo, no pequeño.